Si recordáis, una función era una especie de máquina como la que estáis viendo aquí, donde yo le voy metiendo números y la función o la máquina me va a dar otro número dependiendo del que yo meta. En este caso es una máquina que multiplica el número que yo le doy por 2 y le suma 1. Es decir, que si yo a la función le doy el 0, me devuelve el 1. Lo voy a apuntar para ir anotando qué me devuelve la función en cada caso. Es decir, cuando le doy el 0, perdón, me devuelve un 1. Vamos a ver qué pasa si le doy un -2, por ejemplo. Si le introduzco un -2, la función me devuelve un -3. Y si a la función le doy, por ejemplo, un 3, la función me da un 7. En definitiva, a la función yo le voy dando una serie de valores, que es lo que llamamos la variable independiente, y a la función me devuelve una serie de valores que son la variable dependiente. Cada valor que me da la función depende del que yo le haya introducido previamente. Y al final me quedan parejas de números x e y o x y f de x que puedo representar en una gráfica, como esta que tengo aquí, y que al final puedo convertir en una curva o, en este caso, una recta, donde ya sabéis que represento en el eje horizontal la variable independiente y en el eje Y, en el eje vertical, la Y, que es la variable dependiente. Según las operaciones que haga la función aquí en el interior de la máquina, pues así será la figura resultante. En este caso es una recta, pero puede ser cualquier curva, dependiendo, ya os digo, de la fórmula que hayáis. Y si yo tengo la recta o la gráfica en este caso y quiero calcular cuánto valdría la función cuando yo le doy el valor, por ejemplo, yo qué sé, 2, pues me tendría que venir al x igual a 2, subir hasta la gráfica, quedar en este punto y me devolvería ese punto de ahí, ese valor de ahí de y, que sería en este caso 5. Es decir, que f de 2 es igual a 5, lo que viene a significar que cuando la función esta, en este caso, le di el valor 2, me va a devolver 5 y lo puedo averiguar a través de la fórmula o a través de la gráfica. Ya sabéis que las funciones se pueden definir mediante fórmulas, mediante gráficas, también mediante tabla de valores o mediante un enunciado, una frase, por decirlo así. Pero nosotros nos vamos a centrar en fórmulas o en expresiones algebraicas y gráficas. Pues vamos a ver qué son algunas de las características de las funciones. Y vamos a empezar por lo más básico, que es el dominio, que para recordar, que ya lo veíamos en otros años, el dominio de una función es el conjunto de valores de x que le puedo dar a mi función. De manera que la función, esa máquina que hablábamos antes, me devuelve algún valor, el que sea, pero alguno por lo menos. Si tenemos una recta o una función como la que teníamos antes, de este estilo, pues realmente, si os dais cuenta, para cualquier valor de x existe una función, un valor de la función, para cualquiera que yo pueda pensar. Si en vez de tener una recta tengo una parábola de este estilo, una función cuadrática, pues realmente también para cualquier valor de x, sea positivo o negativo, me da igual, siempre voy a conseguir un valor de la función de x, de la y. Con lo cual también, tanto en el caso anterior de la recta como en el de una parábola, o ya extendido a cualquier polinomio, es decir, si la función es polinómica, siempre su dominio va a ser igual a todos los números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Si lo vemos gráficamente, desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, pues teniendo claro que todas las funciones polinómicas tienen como dominio todo R, todos los valores reales para X, vamos a ver casos un poquito más complicados. Si nos fijamos en la función que os he dibujado aquí, que es esta, y aquí la tenemos gráficamente, ¿cómo es el dominio de esta función? ¿Todos los valores de x tienen un valor de la función? Bueno, pues vemos que si empezamos en desde menos infinito, sí es verdad que todos los valores, existe la función, todos los valores de x tienen un valor de la función, pero cuando llegamos a 0, pues la función no está ni para arriba ni para abajo, no existe. Y eso lo vemos más claramente quizá en la expresión algebraica, porque cuando estamos justo aquí, el x igual a 0, yo no puedo dividir 1 partido por 0. Es decir, que si yo a esta función de aquí le pido que me calcule f de 0, la función me dice que ¿qué demonios estoy preguntando? Que no se puede dividir por 0. Con lo cual, para ese punto no existe la función. Y se dice que el dominio de esa función
va desde menos infinito hasta cero sin incluir y desde cero hasta más infinito. ¿Y si la función que tengo ahora es esta, que es parecida a la anterior pero ligeramente distinta? ¿Cuál es el problema que tengo en el dominio? ¿Cuál es el valor de x que no puede tomar la x para que exista la función? Pues lo que evidentemente no puedo es dividir por cero, con lo cual lo que no puede ser es cuando este denominador sea cero. ¿Y cuándo ocurre eso? Antes era muy fácil, cuando x vale cero, el denominador se hacía cero. Pero ahora, ¿cuándo el denominador se hace cero? Cuando la x vale 2. Es decir, que el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta 2 y desde 2 hasta más infinito. Recapitulando un poquito, hemos dicho que cuando una función es polinómica, no hay ningún problema en el dominio de menos infinito a más infinito, pero si hay alguna x en el denominador, hay que ver para qué valores de x el denominador se hace cero y esos puntos extraerlos o excluirlos del dominio. Y el otro gran problema que vamos a tener con el dominio son las raíces de índice par. Por ejemplo, esa función, la raíz cuadrada de x, tiene como gráfica esta. Y como veis, hay valores de x para los cuales no hay función. Lógicamente, los valores de x negativos, menos 5, menos 8, menos 47, esos no tienen raíz cuadrada, con lo cual no pueden aparecer en la función. Es decir, que el dominio de esa función va a ser el conjunto de valores de x que hacen que el radicando, o sea, lo que está dentro de la raíz, es mayor que cero, que lo podemos escribir como una desigualdad. X tiene que ser mayor o igual que cero, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué valores son esos? Pues los que aparecen en la gráfica realmente. Desde cero, incluido, porque raíz de cero existe, hasta más infinito, pero quedarían excluidos todos los que son números negativos. ¿Qué pasa si tengo una raíz de algo que no es directamente x, que es, por ejemplo, 2x más 1? Bueno, pues el dominio, esa función existirá o se tendrá dominio donde el radicando sea positivo, donde 2x más 1 sea positivo. Y eso lo escribo matemáticamente como que 2x más 1 es mayor o igual que 0. Resuelvo esa inecuación y me queda que la x es mayor o igual que menos un medio, lo cual a su vez quiere decir que el dominio de esa función es desde menos un medio, perdonar, incluido, hasta más infinito. Y ese sería el dominio de esa función, donde el radicando sea positivo. En definitiva, y por terminar, hemos visto que el dominio de una función polinómica es todo R, desde menos infinito hasta más infinito, que cuando tenemos una x al menos en el denominador, hay que ver para qué valores de x se hace cero ese denominador y esos quitarlos del dominio. En este caso 0, en este caso 2, se quita del dominio, como estáis viendo ahí. Y por último, cuando tenemos una raíz de índice par, el radicando tiene que ser obligatoriamente positivo. En este caso es muy fácil, desde 0 hasta más infinito. En este caso hemos resuelto una pequeña inecuación para hacer que esto, garantizar que el radicando sea positivo, y ese es el dominio de la función. Evidentemente, todo lo visto tiene que ver cuando tenemos la fórmula de la función, la expresión algebraica. Pero ¿y si tenemos una gráfica un poquito más complicada? Si tengo una gráfica de este estilo, lo que voy a hacer va a ser analizar la forma de la gráfica y voy a ir recorriendo qué x tienen valor de la gráfica, tienen valor de la función, y luego expresar todos los valores de x que me han aparecido aquí que tienen función. Ejemplo, ¿en qué valor mínimo tiene esta función de la x? Pues aparece la función aquí y la función sigue teniendo valor hasta aquí que tiene un agujero. Cuando la x vale menos 4, si os dais cuenta, la función no existe, esto es un agujero. Acordaos que aquí no existe función. Entonces, para la x igual a menos 4 no hay función, lo tengo que quitar del dominio. Pero continúo, porque a partir de menos 4 hay función. Pero hasta 0. En 0 veis que tenemos una situación parecida a la de antes, que no existe función ahí, en x igual a 0. Y a continuación sigo hasta 2. En 2, si os dais cuenta, ¿existe f de 2, la función cuando x vale 2? Pues existe y está aquí abajo. Vale menos 1. Existe, luego no hay ningún problema de dominio ahí. Sigo para adelante y llego ya hasta el final del dominio de la función, que es en 5. Vale, pues eso que he dibujado en azul lo voy a escribir como dominio. Empezará el dominio en menos 5.
perdón, menos 6. Y llegará hasta menos 4. Y ahí tengo que hacer una interrupción. Unión desde menos 4 hasta la siguiente interrupción, que es 0. En 0 interrumpo, unión, y ya desde 0 hasta 5 incluido. Y ese sería el dominio de la función, desde menos 6 hasta menos 4, desde menos 4 hasta 0, desde 0 hasta 5, incluyendo o no incluyendo, según aparece ahí. Y yo creo que gráficamente es un poquito más sencillo, solo hay que ser un poquito organizado.